Amigos, soy Miguel Herrera, y hoy les voy a contar una historia que sacudió los cimientos de una de las familias más poderosas de España. Una historia que involucra a Elena Márquez, una humilde profesora de Sevilla que se casó con el heredero del Imperio Castellanos, y cómo una suegra diabólica intentó destruirla cuando descubrió que estaba embarazada de gemelos. Imaginen esto. Elena Márquez, de 30 años, estaba de pie en el baño de mármol italiano de su mansión en La Moraleja, el barrio más exclusivo de Madrid. Sus manos temblaban mientras sostenía la prueba de embarazo. 2 líneas rosadas brillaban como un milagro, después de 3 años intentándolo. 2 abortos espontáneos devastadores, y docenas de tratamientos de fertilidad que habían destrozado su cuerpo y su espíritu. «Por favor, quédense conmigo, mis pequeños», susurró Elena, presionando su mano contra su vientre todavía plano. «Por favor, esta vez sí». La puerta del baño se abrió de golpe. Carlos Castellanos entró, como siempre con el móvil pegado a la oreja. A sus 34 años, Carlos era la viva imagen del éxito empresarial español. Mandíbula cincelada, pelo negro perfectamente peinado hacia atrás, y trajes que costaban más que el salario anual de un trabajador promedio. Estaba cerrando otro acuerdo multimillonario para Castellanos Technologies, el imperio tecnológico que su padre, don Alejandro Castellanos, había construido desde cero en los años 80. «Un momento, Shanghái», dijo Carlos al teléfono, notando las lágrimas de Elena. Cubrió el altavoz con la mano. «Cariño, ¿estás bien?» Elena levantó la prueba, incapaz de hablar por la emoción que la embargaba. Los ojos de Carlos se abrieron como platos. Por un momento su máscara corporativa se resquebrajó, revelando genuina emoción humana. «¿De verdad? ¿Estás segura?» «Estoy segura», logró decir Elena, su voz quebrándose. «Y Carlos, creo que podrían ser 2. Los niveles de HCG de ayer estaban por las nubes. El doctor Mendoza dijo que es muy probable que sean gemelos». «¿Gemelos?» El rostro de Carlos se iluminó con una expresión que Elena no había visto en meses, quizás años. Terminó la llamada abruptamente. «Shanghái puede esperar». «Esto es... Elena, esto es increíble, increíble». La levantó en sus brazos, girándola por el baño de 200 metros cuadrados. Por un breve y hermoso momento, no eran la pareja desigual sobre la que murmuraban las revistas del corazón. La profesora de pueblo que de alguna manera había atrapado al soltero más codiciado de España. Eran simplemente 2 personas que habían luchado contra el infierno de la infertilidad, y finalmente habían encontrado esperanza. «Deberíamos decírselo a mis padres», dijo Carlos, dejándola en el suelo con cuidado. «Mamá ha estado preguntando constantemente». «Todavía no», interrumpió Elena, su alegría apagándose ligeramente ante la mención de Victoria Castellanos. Su suegra nunca había aprobado su matrimonio, dejándolo claro a través de 1000 pequeñas crueldades durante los últimos 3 años. «Esperemos hasta después del primer trimestre. Por favor, solo quiero que esto sea nuestro por un tiempo». Carlos asintió, entendiendo su vacilación. «Lo que tú quieras, mi amor». «Pero Elena, ella estará encantada. Un nieto, tal vez 2. Es todo lo que siempre ha querido». Elena forzó una sonrisa. Victoria Castellanos no quería nietos, quería herederos. Había una diferencia profunda, algo que Elena había aprendido dolorosamente durante 3 años de matrimonio en aquella familia. 2 semanas después, Carlos estaba en Singapur cerrando la adquisición de una startup de inteligencia artificial valorada en 3.000 millones de euros. Elena estaba sentada en la consulta del doctor Mendoza en la Clínica Ruber Internacional, la más exclusiva de Madrid, observando la pantalla del ecógrafo con absoluta maravilla. 2 corazones latiendo. 2 pequeños seres perfectos creciendo dentro de ella.
Grabó todo con su móvil para enviárselo a Carlos más tarde, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Todo se ve perfecto, señora Castellanos», le aseguró el doctor Mendoza, un hombre de 60 años con manos gentiles y una sonrisa paternal. «Los bebés se están desarrollando maravillosamente. Ya está en la semana 14, bien pasado el período de mayor riesgo». Elena finalmente se sintió lo suficientemente segura como para exhalar profundamente. Había llegado más lejos que nunca. Estos bebés eran luchadores, como su madre. Esa noche, se sentó sola en el enorme comedor de la mansión Castellanos, como siempre que Carlos viajaba. El personal de servicio se movía silenciosamente a su alrededor. Fantasmas en uniformes blancos y negros importados de París. Extrañaba su pequeño apartamento en Sevilla, donde podía escuchar a sus vecinos riendo a través de las paredes delgadas, donde la vida se sentía real y cálida, no como este mausoleo de mármol y oro. Su móvil vibró. Un mensaje de Carlos, finalmente respondiendo al video del ultrasonido. ¡Increíble! Mostrando esto a los miembros de la Junta. Están emocionados de que el legado Castellanos continúe. Mamá va a estar extasiada cuando se entere. El corazón de Elena se hundió como una piedra en el agua. Había contado a su madre antes de que estuvieran listos, antes de que hubieran acordado hacerlo. Pero ese era Carlos. La opinión de su madre siempre venía primero, incluso en sus momentos más privados e íntimos. Victoria Castellanos estaba de pie en su oficina completamente blanca en el ático de la Torre Castellanos, observando Madrid desde el piso 40 con ojos calculadores. A sus 59 años, seguía siendo impresionantemente hermosa, de esa manera preservada que solo el dinero serio podía comprar. Cirugías sutiles, tratamientos con células madre en Suiza y un régimen de belleza que costaba más que una casa promedio. Su imperio farmacéutico, Laboratorios Victoria, la había convertido en una de las mujeres más ricas de Europa. Pero fue su matrimonio estratégico con Alejandro Castellanos lo que había cementado su lugar en los verdaderos pasillos del poder español. Conocía a ministros por su nombre de pila, cenaba con la realeza y tenía jueces del Tribunal Supremo en marcación rápida. ¿Está completamente seguro de esto?, le preguntó a Manuel Guerrero, el investigador privado que había contratado para hacer una verificación de antecedentes rutinaria sobre Elena cuando Carlos había empezado a salir con ella hace 4 años. Manuel era un exagente del CNE, el Servicio de Inteligencia Español, con contactos en todos los lugares correctos y ningún escrúpulo sobre cómo conseguir información. David Márquez, Centro Penitenciario Madrid CETI. 15 años por malversación de fondos públicos y fraude fiscal. Es el padre biológico de Elena. No está muerto como ella afirmó. Ha estado visitándolo mensualmente durante años, aunque dejó de hacerlo después de casarse con su hijo. Victoria sintió una fría satisfacción extendiéndose por su pecho como vino helado. Siempre había sabido que había algo sospechoso en esa chica. Demasiado dulce, demasiado perfecta, demasiado ansiosa por complacer. Ahora tenía pruebas de que Elena era una mentirosa, una cazafortunas de origen criminal que había atrapado a su hijo con este embarazo. «Hay más», continuó Manuel, deslizando otra carpeta sobre el escritorio de cristal. «Estas son de ayer». Victoria la abrió para encontrar una serie de fotografías. Elena en una clínica de fertilidad. Pero no estaba sola. Un hombre estaba con ella, alto, cabello castaño claro, su mano en la parte baja de su espalda en una toma, abrazándola en otra. Los ángulos eran perfectos, sugiriendo una intimidad que iba más allá de la amistad. «¿Quién es?», exigió Victoria, su voz cortante como el cristal roto. «Javier Moreno». Salieron durante 6 años antes de que ella conociera a su hijo. Es periodista. Ha estado en Madrid los últimos 3 meses trabajando en un podcast sobre corrupción corporativa. Se han reunido 4 veces que he documentado. Victoria estudió las fotos más cuidadosamente. La forma en que Elena miraba a este hombre,
la familiaridad cómoda entre ellos. No era nada como la distancia cuidadosa que mantenía con Carlos. Estas imágenes, combinadas con el historial criminal del padre, pintaban una imagen clara como el agua. ¿Puede mejorar estas fotos? ¿Hacerlas más claras sobre lo que realmente está pasando? Manuel entendió inmediatamente. Era un profesional, después de todo. La iluminación era pobre. La mejora digital podría ayudar a clarificar lo que realmente está sucediendo en estos momentos. También puedo ajustar los metadatos, cambiar las ubicaciones, hacer que parezca que se encontraron en un hotel, no en una clínica. Hágalo, y fabrique más evidencia. Mensajes de texto, recibos de hotel, cualquier cosa que necesitemos. Quiero pruebas irrefutables de que mi hijo está siendo engañado como un idiota. 2 días después, Victoria tenía todo lo que necesitaba. Las fotos mejoradas eran condenatorias. Lo que había sido un consuelo inocente entre viejos amigos, ahora parecía amantes secretos reuniéndose en el Hotel Ritz. Los metadatos habían sido expertamente alterados. Los mensajes de texto fabricados con precisión quirúrgica, creando un rastro de papel que resistiría el escrutinio casual. Victoria programó una cena familiar para el regreso de Carlos desde Singapur. Insistió en que Elena asistiera, interpretando el papel de la suegra emocionada por ser abuela. También, sin que Elena lo supiera, había invitado a 50 de la élite madrileña para lo que había anunciado como una subasta benéfica de emergencia en el salón de baile adyacente. La trampa estaba preparada como una obra de teatro perfectamente coreografiada. Elena llegó vistiendo un vestido fluidio de Valentino que no podía ocultar del todo su creciente barriga, su rostro brillando con las hormonas del embarazo y la felicidad genuina. «Te ves radiante, querida», dijo Victoria, vetando al aire las mejillas de su nuera, mientras mentalmente se deleitaba con lo que estaba por venir. El vuelo de Carlos aterriza en 1 hora. ¿Por qué no lo esperamos en el estudio? Elena siguió a su suegra, sin darse cuenta de que 50 de los más poderosos de Madrid se estaban reuniendo en el salón de baile de al lado, champán en mano, esperando el espectáculo que Victoria les había prometido sutilmente. Carlos llegó a casa exhausto pero feliz, ansioso por ver a su esposa embarazada. Los encontró en el estudio, su madre sirviendo whisky escocés de 30 años, a pesar de saber que Elena no podía beber. «Hijo, necesitamos hablar», comenzó Victoria, su voz grave como un requiem. «Sobre Elena, sobre el embarazo, sobre las mentiras». «Madre, ahora no», protestó Carlos, moviéndose hacia el lado de Elena. «Estamos celebrando». «¿Lo estamos?», interrumpió Victoria, deslizando la carpeta de cuero sobre la mesa de café de cristal de Baccarat. «Porque creo que estamos siendo engañados. Todos nosotros». Elena observó confundida mientras Carlos abría la carpeta. Su rostro se transformó de cansancio a shock, y luego a una rabia que ella nunca había visto antes. Las venas de su cuello se hincharon, su mandíbula se apretó, sus manos temblaban mientras pasaba las páginas. «¿Carlos? ¿Qué es esto?», preguntó Elena, alcanzando la carpeta. Él la alejó bruscamente de ella, como si fuera veneno. «Dímelo tú. ¿Tú y Javier? ¿En el Ritz? Mientras yo estaba viajando, cerrando acuerdos para nuestro futuro?» La sangre de Elena se convirtió en hielo ártico cuando vio las fotos manipuladas. «Esto no es real. Carlos, ¿me conoces? Esto es falso. Alguien hizo esto. ¡Deja de mentir!». La voz de Carlos se quebró como un látigo, haciendo eco en el estudio. «Mi madre te hizo investigar. Tu padre no está muerto, ¿verdad? Está en la cárcel federal. Has estado mintiendo desde el primer día, desde el maldito primer día». La habitación giró alrededor de Elena como un carrusel enloquecido. La revelación del padre era verdad. Había estado demasiado avergonzada para admitir los crímenes de su padre, contando una mentira que había crecido como una bola de nieve. Pero las fotos, la aventura, nada de eso era real. «Puedo explicar lo de mi padre»,
Pero Carlos, por favor, los bebés. Estos son tus bebés. Nunca he estado con Javier desde que nos casamos. Estas fotos son falsas. Alguien las fabricó. Victoria se puso de pie suavemente, como una serpiente desenroscándose. Seguridad ha empacado tus cosas. Te irás ahora, en silencio, o podemos hacer esto públicamente. Tu elección. Carlos, suplicó Elena, agarrando su brazo con desesperación. ¿Realmente vas a echar a tu esposa embarazada basándote en esto? ¿Sin siquiera escucharme? ¿Sin investigar? Carlos no la miraba. En ese momento, Elena vio la verdad con claridad cristalina. Era débil, un niño pequeño que nunca había crecido más allá de necesitar la aprobación de su madre. El hombre con el que pensó que se había casado simplemente no existía. Era un espejismo, una proyección de sus esperanzas. Las puertas dobles del estudio se abrieron de golpe. 2 guardias de seguridad entraron, sus rostros profesionalmente inexpresivos. Elena reconoció a uno. Tomás, con quien siempre había sido amable, cuya hija había ayudado a entrar en un colegio privado exclusivo. No le devolvió la mirada ahora. Por favor, venga con nosotros, señora Castellanos, dijo Tomás en voz baja, con un toque de pena en su voz. Elena se puso de pie con piernas temblorosas, su mano protegiendo instintivamente su barriga. Mi bolso, mi teléfono, mis vitaminas prenatales. Sus pertenencias serán enviadas, interrumpió Victoria suavemente, saboreando cada palabra. Aunque dudo que las necesite donde va. La caminata a través de la mansión se sintió como una marcha fúnebre medieval. Mientras pasaban por el salón de baile, Elena escuchó el murmullo de voces, el tintineo de copas de champán, risas suaves. Victoria había planeado esto. Una ejecución pública disfrazada de asunto privado. Quería testigos de la humillación de Elena. Las enormes puertas principales se abrieron para revelar una fría noche de marzo. No le ofrecieron abrigo. No había coche esperando. Tomás la acompañó hasta la puerta principal, 1/4 de kilómetro en su delgado vestido y tacones, el viento helado cortando a través de la seda como cuchillos. Tomás, por favor, susurró Elena, sus labios ya azules del frío. Me conoces. Sabes que yo no haría... Lo siento mucho, dijo, con genuino arrepentimiento en su voz. Deslizó un teléfono prepago barato en su mano. Hay 20 euros de crédito. Un cupón de Uber. Es todo lo que puedo hacer sin perder mi trabajo. Las puertas se cerraron detrás de ella con un estruendo metálico que resonó en sus huesos. Elena se quedó en la carretera oscura, temblando violentamente. El teléfono prepago su única línea de vida. 20 euros. Estaba embarazada de 14 semanas con gemelos, y tenía 20 euros a su nombre. Pidió un Uber al único lugar en el que podía pensar. El apartamento de su amiga Carmen Ruiz, en Carabanchel, uno de los barrios más humildes de Madrid. Carmen era abogada de derechos civiles, feroz y brillante. Se habían conocido en un grupo de apoyo por pérdida de embarazo después del primer aborto espontáneo de Elena. El viaje pareció eterno. El conductor seguía mirándola por el espejo retrovisor, observando su costoso vestido de diseñador y su expresión devastada. Claramente preguntándose qué hacía una mujer rica yendo a Carabanchel a medianoche. Carmen abrió la puerta en pijama, su rostro pasando de confusión a alarma. «Elena, ¿qué ha pasado? Estás helada». «Me echaron», dijo Elena, y luego se derrumbó en los brazos de su amiga, sollozando incontrolablemente. Carmen la guió adentro, la envolvió en mantas e hizo té mientras Elena le contaba todo. La investigación, las fotos falsas, la traición de Carlos, la crueldad calculada de Victoria, la humillación pública. «Esto es completamente ilegal», dijo Carmen, su cerebro de abogada ya trabajando a toda velocidad. «No pueden simplemente echarte. Tienes derechos, propiedad conyugal, manutención del cónyuge, especialmente estando embarazada. Presentaremos mociones de emergencia mañana a primera hora. Victoria tiene jueces en su bolsillo, Carmen.
El apellido Castellanos abre puertas y las cierra también. No me importa si es dueña de todo el sistema judicial. Vamos a luchar esto. No voy a dejar que esa bruja te destruya. Esa noche, Elena se acostó en el sofá de Carmen, sintiendo a sus bebés moverse por primera vez. Pequeños aleteos como alas de mariposa. Era la sensación más hermosa que había experimentado jamás. Voy a protegerlos, le susurró en la oscuridad. No importa lo que pase, mis amores, mamá va a protegerlos. A la mañana siguiente, Carmen llevó a Elena al juzgado para presentar una solicitud de manutención de emergencia y la devolución de sus pertenencias. La secretaria miró el nombre Castellanos en el papeleo y palideció visiblemente. Yo necesitaré hablar con mi supervisor, tartamudeó. 3 horas después, les dijeron que todas las presentaciones relacionadas con la familia Castellanos necesitaban pasar por canales especiales. Tomaría semanas, tal vez meses. El sistema estaba diseñado para proteger a los poderosos. Carmen estaba furiosa, pero no se rindió. Comenzó a hacer llamadas, cobrando favores, tratando de encontrar un juez que no estuviera en el bolsillo de Victoria. Elena se sentó en la pequeña oficina de Carmen, viendo a su amiga luchar por ella, sintiendo una chispa de esperanza. Esa chispa murió a las 4 de la tarde cuando Carmen recibió una carta certificada. El Colegio de Abogados de Madrid está investigándome por violaciones éticas, dijo Carmen, su rostro ceniciento. Denuncia anónima sobre apropiación indebida de fondos de clientes. Si no ceso toda acción legal con respecto a tu caso inmediatamente, suspenderán mi licencia. Está destruyéndote por mi culpa, dijo Elena, horrorizada. No voy a dejar de luchar. Sí, lo harás. Elena se puso de pie, con decisión tomada. No dejaré que arruine tu vida también. Tienes una hija que alimentar, Carmen. Elena. No, esta es mi lucha ahora. Elena dejó la oficina de Carmen sin ningún lugar a donde ir. El teléfono de 20 euros tenía 3 euros restantes. Caminó durante horas, sus pies sangrando en los tacones de diseñador, hasta que se encontró en un refugio para personas sin hogar en Vallecas. La trabajadora de admisión, una mujer amable llamada Rosa de unos 50 años, echó un vistazo a su vestido de diseñador y su vientre hinchado y la apartó discretamente. «Cariño, estás embarazada. Tenemos recursos especiales. Embarazo de gemelos», dijo Elena con voz entumecida. 14 semanas. El rostro de Rosa se suavizó aún más. Hay un refugio específicamente para mujeres embarazadas. Es seguro, limpio. Déjame ya llamarlos. Pero cuando Rosa hizo la llamada, su expresión cambió dramáticamente. Ya veo. No, entiendo perfectamente. Colgó y miró a Elena con simpatía y miedo. Lo siento mucho, mi niña. Están llenos, al igual que todos los demás refugios a los que podría llamar. Alguien muy poderoso no quiere que tengas una cama esta noche. El alcance de Victoria era absoluto, como el de una emperatriz romana. Elena pasó esa noche en un banco del Parque del Retiro, con los brazos envueltos alrededor de su vientre, hablando con sus bebés para no volverse loca por el miedo. Tu papá no conoce la verdad, les dijo, temblando en el frío. Tu abuela está enferma de poder. Pero vamos a estar bien. Vamos a sobrevivir esto, mis amores. El amanecer llegó lentamente, trayendo consigo una lluvia fría que empapó su vestido. Había estado despierta toda la noche, cada sonido haciéndola saltar, cada sombra una amenaza potencial. Los bebés no se habían movido desde la medianoche, y el terror la estaba devorando viva. Necesitaba atención médica urgentemente. El estrés, el frío, la falta de comida. Todo era demasiado. Elena se arrastró hasta la sala de emergencias más cercana, su apariencia causando un revuelo entre el personal. Necesito ver a un médico, dijo en el mostrador de registro. Estoy embarazada de 14 semanas con gemelos, y no los he sentido moverse en horas. La recepcionista pidió su tarjeta de seguro. El corazón de Elena se hundió. Yo no la tengo conmigo.
Pero soy Elena Castellanos. Mi esposo es Carlos Castellanos de Castellanos Technologies. ¿Pueden facturar? La recepcionista escribió algo en su computadora, luego frunció el ceño. Estoy viendo que su seguro fue cancelado ayer. Sin seguro o pago, solo puedo ofrecerle servicios de emergencia básicos si está en peligro activo. Estoy en peligro. Estoy embarazada y sin hogar y... ¿Está experimentando sangrado o contracciones? No, pero... Entonces lo siento. Necesitará pagar por adelantado por una ecografía. Son 1.200 euros. Elena la miró con incredulidad. Incluso el hospital estaba en su contra. Se dio la vuelta y salió caminando bajo la lluvia, la desesperación amenazando con tragarla entera. Fue entonces cuando lo vio. Javier Moreno, de pie bajo un paraguas junto a un carrito de café, luciendo exactamente como hacía 3 años cuando ella había roto con él para salir con Carlos. Los mismos ojos marrones cálidos, la misma sonrisa torcida, la misma bondad inherente que Carlos nunca había poseído. ¿Elena? Su voz estaba conmocionada. Dios mío, ¿qué te ha pasado? Ella trató de pasar de largo, pero sus piernas cedieron. Javier la atrapó antes de que golpeara el pavimento. Hospital, jadeó. Por favor. Javier no hizo preguntas. La llevó en brazos de vuelta a la sala de emergencias, sus credenciales de prensa y su personalidad contundente, superando a la misma recepcionista que había rechazado a Elena. Esta mujer está embarazada de 14 semanas y en peligro, anunció lo suficientemente fuerte como para que todos escucharan. Si la rechazan y algo les pasa a esos bebés, me aseguraré de que todos los medios de comunicación del país sepan que este hospital rechazó la atención a una mujer embarazada. De repente, Elena estaba en una camilla, siendo llevada a una sala de examen. Javier se quedó a su lado, sosteniendo su mano mientras la varita de ultrasonido se movía sobre su vientre. 2 latidos llenaron la habitación, fuertes y constantes. Sus bebés están bien, le aseguró la doctora, pero está deshidratada, desnutrida y su presión arterial está peligrosamente alta. ¿Qué está pasando? Elena no pudo responder a través de sus sollozos de alivio. Javier respondió por ella, tejiendo una historia sobre una situación doméstica que no estaba lejos de la verdad. La expresión de la doctora se endureció. La mantendremos en observación, dijo, y estoy llamando a nuestra trabajadora social. Durante las siguientes 6 horas, mientras los fluidos intravenosos restauraban la fuerza de Elena, le contó todo a Javier. Su incredulidad inicial se convirtió en rabia mientras se daba cuenta de lo que Victoria había hecho. Esas fotos, dijo, su mente de periodista conectando los puntos. Usó nuestro encuentro en la clínica, cuando me pediste que fuera el padrino de los bebés si algo le pasaba a Carlos. Convirtió algo hermoso en algo sucio, dijo Elena. Y Carlos la creyó. Ni siquiera lo cuestionó, ni siquiera me dio la oportunidad de explicar. Javier ya estaba en su teléfono, escribiendo furiosamente. Soy un periodista de investigación ahora, Elena. Esto es lo que hago. Exponer la corrupción, derribar a los poderosos. Victoria Castellanos acaba de convertirse en mi próximo objetivo. Javier, no. No entiendes de lo que es capaz. Tampoco ella entiende de lo que soy capaz. Sus ojos eran feroces con determinación. Tengo un podcast con 2 millones de suscriptores. Verdades ocultas. Veamos cómo le gusta a Victoria estar en el centro de atención. La trabajadora social llegó. Una mujer sin tonterías llamada Patricia, que echó un vistazo a la situación de Elena, e inmediatamente comenzó a hacer llamadas. En cuestión de horas, Elena tenía una cama en un refugio para mujeres que Victoria no conocía, una cita con un abogado pro bono y cupones de alimentos para un mes. El embarazo cambia las cosas legalmente, le dijo Patricia. Hay recursos que Victoria Castellanos no puede tocar, organizaciones que operan fuera de su esfera de influencia. Esa noche, en una cama limpia en el refugio, Elena escuchó el episodio de emergencia del podcast de Javier. No nombró nombres, era demasiado inteligente para eso, pero pintó una imagen de corrupción y crueldad que hizo que su audiencia exigiera más información.
La sección de comentarios explotó con historias similares, mujeres que habían sido destruidas por familias poderosas. El hashtag #MeJusticia para la embarazada comenzó a hacer tendencia en toda España. Carlos estaba en su oficina cuando su asistente llamó urgentemente. «Señor Castellanos, necesita ver esto». Le entregó un iPad que mostraba los números del podcast de Javier. 3 millones de vistas en 12 horas. La historia se estaba volviendo viral. El teléfono de Carlos comenzó a sonar. Miembros de la junta, inversores, todos haciendo la misma pregunta. Era Castellanos Technologies la empresa que se estaba exponiendo. «Traigan a mi madre», dijo Carlos, su voz tensa. Ahora, Victoria Castellanos permanecía de pie frente al ventanal de su oficina, en el piso 40 de la Torre Castellanos, contemplando el skyline de Madrid, mientras el atardecer teñía la ciudad de tonos dorados y carmesí. A sus 59 años, mantenía una belleza meticulosamente preservada, que solo el dinero podía comprar. Tratamientos con células madre en las clínicas más exclusivas de Suiza, cirugías estéticas tan sutiles que parecían milagros del tiempo detenido, y un régimen de belleza que costaba más que el salario anual de 10 familias trabajadoras. Su despacho era un santuario de blanco inmaculado. Paredes de mármol de Carrara, muebles de cuero italiano del color de la nieve recién caída, obras de arte minimalistas valoradas en millones, todo diseñado para proyectar pureza, control, perfección. La ironía no se le escapaba mientras planificaba la destrucción de otra vida desde este templo de hipocresía. ¿Está absolutamente seguro de todos estos datos?, preguntó Victoria a Manuel Guerrero. Su voz tan fría como el aire acondicionado que mantenía la oficina a precisos 18 grados centígrados, sin importar la estación. Manuel, un exagente del Centro Nacional de Inteligencia con 30 años de experiencia en operaciones encubiertas, asintió mientras deslizaba una carpeta de cuero negro sobre el escritorio de cristal templado. Sus manos, que habían extraído secretos de diplomáticos y criminales por igual, no temblaron mientras presentaba su trabajo más despiadado hasta la fecha. David Márquez está cumpliendo 15 años en el Centro Penitenciario Madrid 7 por malversación de fondos públicos, fraude fiscal y blanqueo de capitales. Robó 12 millones de euros del Ayuntamiento de Sevilla durante su mandato como concejal de Hacienda. Elena lo ha estado visitando religiosamente cada mes durante los últimos 8 años, hasta que se casó con su hijo. Desde entonces, las visitas cesaron abruptamente. Victoria abrió la carpeta lentamente, saboreando cada página como un sommelier degustando un vino excepcional. Fotografías de Elena entrando en la prisión, registros de visitas, transcripciones de llamadas telefónicas interceptadas ilegalmente. La evidencia era abrumadora. La perfecta profesora de pueblo había estado mintiendo desde el primer día. ¿Hay más?, continuó Manuel, produciendo una segunda carpeta, esta vez de cuero rojo sangre. Estas son de hace 3 días. La clínica de fertilidad Ruber Internacional. Las fotografías mostraban a Elena con un hombre alto, de cabello castaño claro, complexión atlética. En una imagen, él tenía su mano en la parte baja de su espalda mientras ella lloraba. En otra, la abrazaba fuera de la clínica. Los ángulos eran perfectos, capturados con lentes telefoto desde un edificio adyacente. Con la iluminación y los ángulos correctos, parecían amantes secretos, no viejos amigos compartiendo un momento emotivo. Javier Moreno, explicó Manuel. Periodista de investigación, especializado en corrupción corporativa. Mantuvieron una relación durante 6 años antes de que Elena conociera a Carlos. Moreno ha estado en Madrid los últimos 3 meses, oficialmente trabajando en un podcast sobre lavado de dinero en el sector inmobiliario. Se han encontrado en secreto 7 veces que hemos documentado, siempre cuando Carlos está de viaje. Victoria estudió cada fotografía con la precisión de un cirujano examinando radiografías. La forma en que Elena miraba a este hombre, la familiaridad de sus cuerpos, la intimidad palpable incluso en imágenes estáticas.
Era completamente diferente a la distancia cortés que mantenía con Carlos en eventos públicos. «Quiero estas fotografías. Mejoradas», dijo Victoria. Eligiendo sus palabras cuidadosamente. En su mundo, mejorar tenía un significado muy específico. La iluminación en la clínica es desafortunada. Con la tecnología adecuada, estoy segura de que podemos clarificar lo que realmente estaba sucediendo en estos momentos. Manuel, veterano en el arte de la fabricación de evidencia, entendió perfectamente. Puedo ajustar los metadatos, cambiar las ubicaciones GP. La clínica puede convertirse fácilmente en el Hotel Ritz. Los timestamps pueden modificarse para coincidir con las ausencias de Carlos. También puedo crear un rastro digital, mensajes de WhatsApp, transferencias bancarias, reservaciones de hotel, todo fechado retroactivamente, todo imposible de refutar sin análisis forense profundo. Hazlo. Y quiero más. Investiga sus finanzas, su historial médico, sus amistades de la universidad. Cada secreto, cada mentira, cada momento de debilidad. Quiero suficiente munición para destruirla tan completamente que ni siquiera las cenizas recuerden su nombre. Durante las siguientes 48 horas, Manuel y su equipo trabajaron con la eficiencia de una operación militar. Las fotografías fueron digitalmente alteradas usando software de inteligencia artificial de última generación. Los fondos de la clínica fueron reemplazados sin costuras con interiores del Hotel Ritz. La iluminación fluorescente se transformó en la cálida luz de las lámparas de hotel. Los gestos de consuelo se convirtieron en caricias de amantes. Los mensajes de texto fabricados eran obras maestras de manipulación psicológica, escritos en el estilo exacto de Elena, usando sus modismos particulares, sus errores tipográficos característicos. Hablaban de amor eterno, de arrepentimiento por haberse casado con Carlos por dinero, de los bebés que podrían ser de Javier, no de su esposo. Victoria programó una cena familiar para el viernes siguiente, coincidiendo con el regreso de Carlos de Singapur. Pero esta no sería una cena ordinaria. Sin que Elena lo supiera, Victoria había invitado también a 50 de los más influyentes de Madrid para una subasta benéfica de emergencia en el salón de baile adyacente. La verdadera caridad sería el espectáculo de la destrucción pública de Elena. La mansión Castellanos se preparó como un teatro antes del estreno. Los floristas trajeron miles de rosas blancas, el color de la inocencia que Victoria estaba a punto de destrozar. Los chefs prepararon un menú de 7 platos con ingredientes volados desde 3 continentes. El personal fue instruido para estar especialmente atento, para no perderse ningún momento del drama que se avecinaba. Elena llegó a las 8 en punto, vistiendo un vestido de gasa verde esmeralda que intentaba ocultar su vientre de 16 semanas, pero solo conseguía acentuar su brillo maternal. Su rostro irradiaba esa luminosidad particular del embarazo, esa esperanza inquebrantable que Victoria estaba a punto de extinguir como quien apaga una vela con los dedos. «Querida Elena», ronroneó Victoria, besando al aire junto a las mejillas de su nuera. Su perfume de ámbar gris de 10.000 euros, el frasco envolviendo a Elena como una mortaja. «Te ves absolutamente radiante. El embarazo te sienta maravillosamente». «Gracias, Victoria», respondió Elena, intentando no mostrar su incomodidad. Algo en el tono de su suegra, en la forma en que sus ojos brillaban con satisfacción apenas contenida, hizo que se le erizara la piel. «Carlos está retrasado. El tráfico desde el aeropuerto es espantoso. ¿Por qué no esperamos en la biblioteca? Tengo un Chateau Margaux del 47 respirando que es absolutamente divino». Elena siguió a Victoria a través de corredores decorados con pinturas de maestros españoles. Un Velázquez aquí, un Goya allá, cada uno iluminado perfectamente para maximizar su impacto. Los tacones de Victoria repiqueteaban sobre el mármol como un metrónomo contando los últimos momentos de la vida de Elena tal como la conocía. La biblioteca era una catedral del conocimiento y el poder. 3 pisos de altura, con 20.000 volúmenes encuadernados en cuero,
una chimenea de mármol negro donde crepitaba un fuego a pesar de la suave noche de primavera, y sillones de cuero que habían albergado a ministros, jueces y capitanes de industria mientras Victoria tejía su red de influencia. ¿Vino?, ofreció Victoria, sabiendo perfectamente que Elena no podía beber. Agua, por favor. Los bebés... sí. Los bebés. Victoria pronunció la palabra como si fuera ácido en su lengua. Los herederos castellanos. El futuro de nuestra dinastía. ¡Qué responsabilidad tan tremenda para alguien de orígenes humildes! Elena sintió la puñalada pero mantuvo su compostura. Había sobrevivido 3 años de estos comentarios venenosos. Podría sobrevivir una noche más. Soy perfectamente capaz de criar a mis hijos, Victoria. ¿Tus hijos? ¿O los hijos de Carlos? Victoria dejó la pregunta colgando en el aire como una guillotina a punto de caer. Antes de que Elena pudiera responder, las puertas de la biblioteca se abrieron. Carlos entró, todavía con su traje de 5.000 euros arrugado del vuelo, su rostro mostrando el agotamiento de cerrar acuerdos multimillonarios. Pero había algo más en su expresión, una dureza que Elena no había visto antes, una frialdad que convirtió sus ojos azules en témpanos. «Cariño», comenzó Elena, levantándose para saludarlo. «¡Siéntate!», ordenó Carlos, su voz cortante. «Tenemos que hablar». Victoria deslizó una carpeta de cuero sobre la mesa de café, el mismo cuero negro que había contenido la condena de Elena. «Hijo, sé que esto será difícil, pero necesitas ver esto. Por el bien de la familia, por el bien del legado Castellanos». Carlos abrió la carpeta. Elena observó cómo su rostro se transformaba. Primero confusión, luego comprensión. Finalmente una rabia tan intensa que las venas de su cuello se hincharon como cuerdas. «Carlos, ¿qué es eso?», preguntó Elena, su voz temblando mientras intentaba ver los documentos. Él apartó la carpeta violentamente de su alcance. «¿Cómo pudiste? ¿Con Javier? En el Ritz, mientras yo estaba en Singapur trabajando 16 horas al día para construir nuestro futuro». La sangre de Elena se convirtió en hielo cuando vislumbró las fotografías alteradas. «Esto no es real». «Carlos, me conoces. Esto es falso. Alguien fabricó estas imágenes. Por favor, tienes que creerme». «¡Basta de mentiras!». El grito de Carlos resonó en la biblioteca, haciendo vibrar los cristales de las ventanas centenarias. «Mi madre te investigó. Tu padre, el que dijiste que había muerto de cáncer cuando tenías 15 años, está en prisión, ¿verdad? David Márquez, ladrón, estafador, criminal. Has estado visitándolo durante años. Has mentido sobre todo desde el primer día. ¡Todo!». Elena sintió que el mundo giraba violentamente a su alrededor, como si estuviera atrapada en una centrifugadora emocional. La verdad sobre su padre era innegable. Había estado demasiado avergonzada, demasiado aterrorizada de perder a Carlos si él conocía sus orígenes manchados. Una mentira que había comenzado como protección se había convertido en su perdición. «Puedo explicarlo de mi padre», suplicó, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, su mano protegiendo instintivamente su vientre. «Tenía miedo, estaba avergonzada. Pero Carlos, por favor, estos bebés son tuyos. Nunca he estado con Javier desde que nos conocimos. Estas fotos son falsas. Alguien las manipuló. Por favor, hagamos una prueba de paternidad ahora mismo». Victoria se levantó con la gracia de una serpiente desenrollándose. «Ya hicimos la prueba, querida. Con muestras de tu último ultrasonido. Los resultados fueron esclarecedores. Era mentira, por supuesto. No existía tal prueba. Pero Carlos, cegado por la rabia y la traición, creyó cada palabra que salía de los labios carmesí de su madre. «Seguridad ya ha empacado tus pertenencias», continuó Victoria, su voz destilando satisfacción. «Puedes irte ahora, en silencio, manteniendo algo de dignidad, o podemos hacer esto de manera pública. Casualmente tenemos 50 invitados en el salón de al lado. Tu elección».
Elena miró a Carlos con desesperación, buscando algún rastro del hombre que había prometido amarla en la salud y la enfermedad, en la riqueza y la pobreza. Pero ese hombre había desaparecido, reemplazado por un extraño con ojos muertos. «Carlos», susurró, su voz quebrada, «¿realmente vas a echar a tu esposa embarazada de 16 semanas sin siquiera escucharme? ¿Sin investigar estas acusaciones? ¿Sin darme la oportunidad de defenderme?» Carlos no la miraba. Observaba el fuego en la chimenea como si contuviera los secretos del universo. En ese momento, Elena vio la verdad con claridad cristalina. Nunca había sido un hombre, solo un niño jugando a serlo, completamente dominado por la voluntad de hierro de su madre. Las puertas dobles de roble de la biblioteca se abrieron con precisión militar. 2 guardias de seguridad entraron, sus rostros tallados en piedra profesional. Elena reconoció a uno. Tomás, un hombre de 50 años con quien siempre había sido amable, cuya hija había ayudado a conseguir una beca para la universidad privada, donde Elena había enseñado. Los ojos de Tomás mostraron un destello de pena antes de volver a su máscara impasible. «Por favor, acompáñenos, señora Castellanos», dijo Tomás, su voz baja y respetuosa pero firme. Elena se levantó con piernas que parecían de gelatina, su mano nunca dejando su vientre. «Mis cosas, mi bolso, mi teléfono, las vitaminas prenatales que necesito tomar cada día, la medicación para mi presión arterial. Sus pertenencias serán enviadas a donde usted indique», interrumpió Victoria, cada palabra calculada para maximizar la humillación. «Aunque dudo que las necesite en la calle». El paseo a través de la mansión fue una procesión fúnebre digna de la Inquisición española. Los pasillos que una vez había recorrido como señora de la casa ahora se sentían como el corredor de la muerte. Cada paso resonaba en el mármol importado de Italia. Cada respiración se sentía como si pudiera ser la última en este mundo de opulencia obscena. Al pasar por el salón de baile, Elena escuchó el murmullo de conversaciones, el tintineo del cristal de baccarat, las risas discretas de la élite de Madrid. A través de las puertas entreabiertas, vislumbró rostros que reconocía de las páginas de Sociedad. La esposa del ministro de Justicia, el presidente del Banco de España, la editora del periódico más influyente del país. Victoria había orquestado esto perfectamente. Una ejecución pública disfrazada de cena privada. «Por favor», susurró Elena a Tomás, mientras se acercaban a la entrada principal. «Tengo 16 semanas de embarazo. Los bebés, al menos déjeme llevar mi abrigo». Tomás miró hacia atrás, donde Victoria los observaba desde el balcón como una emperatriz romana presenciando los juegos del Coliseo. No se atrevió a desafiarla. Las enormes puertas de hierro forjado se abrieron hacia la noche de marzo. No había coche esperando. No había taxi llamado. Solo la oscuridad y un viento helado que cortaba a través del delgado vestido de gasa de Elena como 1000 cuchillas. Tomás la escoltó por el camino de grava. Cada paso una tortura en sus tacones de aguja. El camino hasta la puerta principal de la propiedad era de 400 metros, una distancia que normalmente recorrería en el Bentley con chofer. Ahora, cada metro era una eternidad de andandiz. Una eternidad de humillación y dolor físico. En la puerta, lejos de la vista de Victoria, Tomás finalmente mostró un momento de humanidad. Deslizó un teléfono móvil barato en la mano temblorosa de Elena. «Hay 20 euros de saldo. Un cupón de Uber por valor de 30 euros más. Es todo lo que puedo hacer sin perder mi trabajo. Mi familia...» «Lo entiendo», murmuró Elena, sus labios ya azules del frío. «Tomás, sabes que yo nunca...» «Lo sé, señora. Todos lo sabemos. Pero el poder de esa mujer...» No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Las puertas se cerraron detrás de ella con un estruendo metálico que resonó en sus huesos como una sentencia de muerte. Elena Márquez de Castellanos, que 3 horas antes había sido una de las mujeres más privilegiadas de España,
Ahora estaba en la calle, embarazada, con 20 euros a su nombre y un vestido de 3.000 euros, que no la protegía del viento que parecía decidido desde arrancarle la piel. Con dedos entumecidos, logró pedir un Uber al único lugar donde sabía que encontraría refugio. El apartamento de Carmen Ruiz en Carabanchel, uno de los barrios obreros de Madrid, tan lejos del mundo de la moraleja como la tierra de la luna. El conductor del Uber, un hombre ecuatoriano de mediana edad, la miró por el espejo retrovisor durante todo el trayecto, claramente preguntándose qué hacía una mujer obviamente rica, con un vestido de diseñador y sin abrigo, yendo a Carabanchel a la medianoche, temblando como una hoja y con el maquillaje corrido por las lágrimas. ¿Está bien, señora?, preguntó finalmente cuando se detuvieron en un semáforo rojo. ¿Necesita que llame a la policía? Estoy bien, mintió Elena, su voz apenas audible sobre el castañeteo de sus dientes. Solo necesito llegar a casa de mi amiga. Carmen abrió la puerta de su modesto apartamento en el tercer piso sin ascensor, vestida con un pijama de franela desgastado, su rostro pasando de la confusión a la alarma en un segundo. Dios mío, Elena, ¿qué ha pasado? Estás helada. Estás temblando. Me echo, logró decir Elena antes de colapsar en los brazos de su amiga, sollozando con tal intensidad que su cuerpo entero convulsionaba. Carmen, abogada especializada en derechos civiles con 15 años de experiencia luchando contra el sistema, la guió dentro, la envolvió en todas las mantas que pudo encontrar y preparó té con miel mientras Elena le contaba todo entre sollozos: la investigación, las fotos falsificadas, la traición de Carlos, la crueldad calculada de Victoria, la humillación pública, el frío, el miedo, la desesperación absoluta. Esto es completamente ilegal, declaró Carmen, su cerebro de abogada ya formulando estrategias. No pueden simplemente echarte de tu hogar conyugal. Tienes derechos establecidos por ley. La mitad de los bienes gananciales, pensión compensatoria y especialmente estando embarazada, manutención prenatal. Presentaremos una demanda de medidas provisionales urgentes mañana a primera hora. Solicitud de reintegro al domicilio conyugal, pensión alimenticia de emergencia y una orden de alejamiento contra Victoria por abuso psicológico. Carmen. Elena negó con la cabeza, sintiendo el peso de la realidad aplastándola. Victoria tiene jueces en su nómina. He visto cómo funciona. Una llamada telefónica suya y cualquier caso desaparece. El apellido Castellanos abre puertas, pero también las cierra herméticamente. Me importa un carajo si es dueña de todo el sistema judicial español, espetó Carmen, su rostro enrojecido de indignación. Conozco jueces honestos, periodistas valientes. No todos están comprados. Vamos a luchar esto, Elena. No voy a dejar que esa bruja te destruya. Esa noche, Elena se acostó en el sofá de Carmen, cubierta con una manta que olía a suavizante barato y esperanza. Fue entonces cuando lo sintió por primera vez. Pequeños movimientos en su vientre, como alas de mariposa rozando su interior. Sus bebés moviéndose, recordándole que no estaba sola, que tenía 2 razones para seguir luchando. Mis amores, susurró en la oscuridad del apartamento, mientras escuchaba los ronquidos suaves de Carmen desde el dormitorio. Mamá va a protegerlos. No importa lo que pase, no importa lo que tengamos que enfrentar. Sobreviviremos esto. Se lo prometo. La mañana llegó gris y lluviosa, el cielo de Madrid llorando por la injusticia de la noche anterior. Carmen llevó a Elena al juzgado de Plaza de Castilla a las 8 de la mañana, prestándole ropa que le quedaba demasiado ajustada en su vientre creciente. Presentaron una solicitud de medidas urgentes, citando violencia económica, abandono de mujer embarazada y apropiación ilegal de bienes. La secretaria judicial, una mujer de unos 40 años con gafas de montura gruesa, palideció visiblemente cuando vio el nombre Castellanos en los documentos. Necesito consultar con mi superior. Tartamudeó.
desapareciendo durante 3 horas. Cuando finalmente regresó, su rostro era una máscara de disculpa profesional. Lo siento mucho, pero todas las demandas que involucren a la familia Castellanos deben pasar por procedimientos especiales. Hay protocolos de seguridad, verificaciones adicionales. Podría tomar semanas, posiblemente meses, antes de que un juez pueda ver su caso. Carmen explotó. Esto es una vergüenza. Una mujer embarazada ha sido echada de su hogar. Cada día que pasa es una violación de sus derechos fundamentales. Pero sus protestas cayeron en oídos sordos. El sistema había sido diseñado para proteger a los poderosos, y Victoria Castellanos había pasado décadas asegurándose de que cada engranaje estuviera perfectamente engrasado con sobornos y amenazas. Durante las siguientes horas, Carmen hizo llamada tras llamada, cobrando favores acumulados durante años de trabajo pro bono, buscando desesperadamente un juez que no estuviera en el bolsillo de Victoria. Elena se sentó en la pequeña oficina de Carmen en Lavapiés, viendo a su amiga luchar como una guerrera, sintiendo por primera vez en días un destello de esperanza. Ese destello murió a las 4 de la tarde cuando un mensajero llegó con una carta certificada del Colegio de Abogados de Madrid. Carmen la abrió con manos que repentinamente temblaban. Su rostro perdió todo color mientras leía. ¿Qué pasa?, preguntó Elena, aunque su corazón ya sabía la respuesta. Me están investigando por violaciones éticas, dijo Carmen, su voz hueca. Una denuncia anónima sobre apropiación indebida de fondos de clientes, irregularidades en mi contabilidad, incluso insinuaciones de relaciones inapropiadas con clientes. Si no ceso inmediatamente toda acción legal relacionada con tu caso, suspenderán mi licencia mientras dure la investigación. Podría llevar años. Mi carrera, mi hija. No puedo permitirme no trabajar. Elena vio las lágrimas en los ojos de su amiga y tomó la decisión más difícil de su vida. Se levantó con una determinación nacida de la desesperación absoluta. «Para», dijo con firmeza. «Elena, no. Podemos luchar esto, no a costa de tu vida, Carmen. No permitiré que Victoria te destruya también. Tienes una hija de 12 años que depende de ti. No puedo tener eso en mi conciencia». «¿Pero qué harás sin representación legal?» «Sobreviviré», dijo Elena, aunque no tenía idea de cómo. «Siempre encuentro la manera». Elena salió de la oficina de Carmen a las 5 de la tarde, caminando sin rumbo por las calles de Madrid, mientras la lluvia de primavera empapaba la ropa prestada. El teléfono barato tenía 3 euros de saldo restante. Sus pies, todavía con los tacones de la noche anterior porque no tenía otros zapatos, sangraban con cada paso. Su vientre, con 16 semanas de embarazo gemelar, se sentía pesado como una roca. Sin opciones, se dirigió al único lugar que conocía donde no harían preguntas. El comedor social de San Antón en Vallecas, dirigido por monjas de la Orden de las Hermanas de la Caridad. La hermana Rosa, una mujer de unos 50 años con rostro amable y manos curtidas por décadas de servicio, la recibió sin juzgar a pesar del obvio contraste entre el vestido de diseñador parcialmente visible, bajo la chaqueta prestada, y el estado deplorable de Elena. «Hija mía», dijo suavemente, guiándola a una silla. «Estás embarazada». «Gemelos», respondió Elena, su voz vacía de emoción. 16 esas semanas. El rostro de la hermana Rosa se llenó de compasión maternal. Hay un refugio específico para mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. Es seguro, limpio, con atención médica. Déjame hacer una llamada. Pero cuando la hermana Rosa regresó de la oficina 10 minutos después, su expresión había cambiado dramáticamente. Había miedo en sus ojos, algo que Elena nunca había visto en una mujer que había enfrentado todo tipo de miserias humanas. «Lo siento muchísimo, hija», susurró, mirando nerviosamente a su alrededor como si las paredes tuvieran oídos. «El refugio está lleno, al igual que todos los demás refugios a los que normalmente llamaría.
Alguien muy poderoso no quiere que tengas una cama esta noche, o ninguna noche. El alcance de Victoria era absoluto, como el de una emperatriz romana decidida a ver a su enemiga destruida en la arena. Elena pasó esa primera noche en un banco del Parque del Retiro, escondida entre los arbustos para evitar a la policía y a los depredadores nocturnos. Habló con sus bebés durante toda la noche para no volverse loca de terror. «Tu papá no sabe la verdad», le susurró, temblando mientras la temperatura bajaba a 5 grados. «Tu abuela está enferma de poder. Pero vamos a estar bien, vamos a sobrevivir esto, mis amores. Mamá es más fuerte de lo que ellos piensan». Pero mientras lo decía, no estaba segura de creerlo ella misma. El amanecer llegó con una lluvia fría que la empapó hasta los huesos. No había dormido ni un minuto, cada sonido haciéndola saltar, cada sombra una amenaza potencial. Los bebés no se habían movido desde las 2 de la madrugada, y el terror la consumía. El estrés, el frío, la falta de comida. Todo era demasiado para un embarazo de alto riesgo. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Elena se arrastró hasta el Hospital Universitario La Paz. Su apariencia causó revuelo en urgencias. Una mujer obviamente de clase alta, empapada, sucia, temblando incontrolablemente, con un vientre de embarazada prominente. «Necesito ver a un médico urgentemente», rogó en el mostrador de admisión. «Estoy embarazada de 16 semanas con gemelos, y no los he sentido moverse en horas. Por favor». La recepcionista, una mujer joven con demasiado maquillaje y poca paciencia, pidió su tarjeta sanitaria. «No la tengo conmigo, pero soy Elena Castellanos. Mi esposo es Carlos Castellanos de Castellanos Technologies. Pueden verificar en el sistema, facturar a la empresa». La recepcionista tecleó rápidamente, luego frunció el ceño. «Según nuestro sistema, su seguro médico fue cancelado hace 2 días. Sin seguro o pago en efectivo, solo podemos atenderla si está en peligro inminente. ¿Está experimentando sangrado o contracciones? No, pero los bebés. Entonces lo siento. Una ecografía privada cuesta 1.200 euros. Puede pagarla en efectivo o con tarjeta». Elena miró a la mujer con incredulidad absoluta. Incluso el sistema sanitario estaba en contra de ella. Se dio la vuelta y salió caminando bajo la lluvia, la desesperación amenazando con ahogarla como una ola negra. Fue entonces cuando lo vio, como una aparición en su momento más oscuro. Javier Moreno estaba de pie bajo un paraguas negro junto a un puesto de café ambulante, luciendo exactamente igual que hace 3 años cuando ella había terminado su relación para empezar a salir con Carlos. El mismo cabello castaño desordenado, los mismos ojos marrones llenos de calidez, la misma sonrisa torcida que una vez había amado con todo su corazón. «Elena». Su voz estaba cargada de shock. «Dios mío, ¿qué te ha pasado?». Ella trató de pasar de largo, demasiado orgullosa para dejar que viera en qué se había convertido su cuento de hadas. Pero sus piernas, debilitadas por el frío, el hambre y el agotamiento, cedieron. Se habría estrellado contra el pavimento si Javier no la hubiera atrapado. «¡Hospital!», jadeó contra su pecho. «Los bebés, por favor». Javier no perdió tiempo con preguntas. La levantó en sus brazos como si no pesara nada, su fuerza de escalador todavía evidente, y prácticamente corrió de vuelta a urgencias. Esta vez, no aceptó ninguna excusa. «¡Esta mujer está embarazada y en peligro!», gritó lo suficientemente fuerte como para que toda la sala de espera lo oyera. «Si la rechazan y algo les pasa a esos bebés, me aseguraré de que cada medio de comunicación en España sepa que el Hospital La Paz rechazó atención médica urgente a una mujer embarazada. ¿Tienen idea de quién soy?». Soy Javier Moreno, del podcast Verdades Ocultas. 2 millones de suscriptores, esperando mi próxima historia de corrupción institucional. La amenaza funcionó. En minutos, Elena estaba en una camilla, siendo llevada a la sala de ecografías. Javier permaneció a su lado, sosteniendo su mano mientras la doctora González,
Una mujer de unos 40 años con ojos amables movía el transductor sobre su vientre. El silencio se extendió como una eternidad. Elena no podía respirar, no podía pensar, solo podía rezar a cualquier dios que estuviera escuchando. Entonces, como música celestial, 2 latidos llenaron la habitación, fuertes, constantes, perfectos. Sus bebés están perfectamente bien, aseguró la doctora González, pero usted no lo está. Está severamente deshidratada, desnutrida. Su presión arterial está peligrosamente alta y muestra signos de hipotermia leve. ¿Qué está pasando aquí exactamente? Elena no pudo responder. Estaba sollozando demasiado fuerte. El alivio mezclado con el trauma de las últimas 24 horas explotando fuera de ella como una presa rota. Javier respondió por ella, tejiendo una historia sobre una situación doméstica complicada que no estaba lejos de la verdad. La expresión de la doctora González se endureció visiblemente. La ingresaremos para observación, declaró con una autoridad que no admitía discusión. Al menos 48 horas, y estoy llamando a nuestra trabajadora social del hospital. También voy a documentar todo esto detalladamente. Si alguien ha estado abusando de una mujer embarazada. Durante las siguientes 6 horas, mientras los fluidos intravenosos restauraban lentamente la fuerza de Elena, le contó todo a Javier. Cada detalle sórdido, cada manipulación, cada crueldad. Observó cómo la incredulidad inicial en su rostro se transformaba en comprensión, y luego en una rabia fría y calculada. Esas fotos del Ritz, dijo, su mente periodística conectando los puntos con rapidez. Las fabricaron de nuestro encuentro en la clínica, cuando me pediste que fuera el padrino de los bebés, si algo le pasaba a Carlos. Recuerdo ese día perfectamente. Estabas tan feliz, tan esperanzada, y esa bruja lo convirtió en algo sucio. Carlos lo creyó sin cuestionar nada, dijo Elena, la amargura tiñendo su voz. Ni siquiera me dio la oportunidad de explicar. 3 años de matrimonio y no valieron ni 5 minutos de duda a mi favor. Javier ya estaba en su portátil, tecleando furiosamente. Elena, soy periodista de investigación. Esto es lo que hago. Expongo corrupción, derribo a los intocables. Victoria Castellanos acaba de convertirse en mi próximo objetivo. Javier, no entiendes el poder que tiene. Destruirá tu carrera, tu vida. Que lo intente. Sus ojos brillaban con determinación férrea. Tengo 2 millones de suscriptores esperando mi próximo episodio. Verdades ocultas ha expuesto a políticos, jueces, empresarios. Una farmacéutica con delirios de grandeza no me asusta. Javier, por favor, piensa en tu hermana. Se detuvo. Su hermana Amy, de 25 años, con autismo severo, vivía en una residencia especializada que costaba una fortuna. Si Victoria descubría esa vulnerabilidad, tendré cuidado, prometió. No mencionaré nombres al principio. Construiré la narrativa, crearé presión pública, y cuando tenga suficiente apoyo, cuando sea imposible silenciarme sin crear un escándalo mayor, entonces revelaré todo. La trabajadora social llegó. Patricia López, una mujer de unos 35 años con el porte de alguien que había visto demasiado pero se negaba a volverse cínica. Escuchó la historia de Elena con profesionalismo, tomando notas detalladas, su rostro cada vez más serio. Señora Márquez, dijo, usando deliberadamente el apellido de soltera de Elena. El embarazo cambia la ecuación legal completamente. Hay recursos que ni siquiera Victoria Castellanos puede tocar. Organizaciones que operan fuera de su esfera de influencia. Organizaciones internacionales de derechos humanos, por ejemplo. Patricia hizo varias llamadas discretas. En 2 horas, Elena tenía una cama garantizada en un refugio seguro, cupones de alimentos para 1 mes y, lo más importante, una cita con Luis Mendoza, un abogado especializado en casos imposibles que había hecho su carrera enfrentándose a los intocables. Mendoza es diferente, explicó Patricia. Es rico por derecho propio,
una herencia de su abuelo. No necesita el dinero, lo hace por principio. Y odia, absolutamente odia, a los abusadores de poder. Esa noche, mientras Elena descansaba en su cama de hospital, la primera cama real en 2 días, escuchó en su teléfono prestado el episodio de emergencia que Javier había publicado. No mencionaba nombres, era demasiado inteligente para eso, pero pintaba una imagen tan vívida, tan específica, que medio Madrid sabía exactamente de quién estaba hablando. Una mujer embarazada, echada a la calle en plena noche. Su crimen, venir de orígenes humildes. Su esposo, heredero de una fortuna tecnológica, creyendo mentiras fabricadas por una suegra con el poder de destruir vidas con una llamada telefónica. Fotografías manipuladas digitalmente, evidencia plantada, jueces comprados, refugios amenazados para negarle una cama. El episodio se volvió viral en horas. Justicia para Leia. La embarazada comenzó a trending no solo en España, sino internacionalmente. Miles de mujeres compartieron sus propias historias de abuso por parte de familias poderosas. Periodistas internacionales comenzaron a hacer preguntas. En su torre de marfil, Victoria Castellanos observaba la tormenta en las redes sociales con fría furia. El periodista había sido más listo de lo esperado, pero ella, Bonda, había destruido adversarios más formidables. Tomó su teléfono encriptado y marcó un número que pocos conocían. «Necesito que encuentres todo sobre Javier Moreno», ordenó a Manuel Guerrero. Todo. Cada secreto, cada debilidad, cada persona que le importa. Vamos a enterrarlo tan profundo que necesitarán arqueólogos para encontrar su carrera. 12. El juicio de Victoria Castellanos se convirtió en el procedimiento legal más visto en la historia de España. Elena se sentó en el estrado de testigos, con 28 semanas de embarazo, su vientre redondo con los gemelos que habían sobrevivido a todo lo que su abuela les había lanzado. «Señora Márquez», comenzó el fiscal suavemente, usando su nombre de soltera por elección de Elena. «¿Puede contarle al tribunal sobre la noche del 15 de marzo?» Elena habló claramente, sin emoción, exponiendo los hechos, las fotos falsas, la expulsión, las noches sin hogar, los intentos de asesinato. El jurado, 12 personas comunes de Madrid, escuchó con creciente horror. La defensa de Victoria trató de pintar a Elena como una cazafortunas, una mentirosa que había engañado a todos sobre su padre. Pero cuando mostraron las fotos manipuladas, Manuel Guerrero subió al estrado y explicó exactamente cómo las había creado por orden de Victoria. Cuando afirmaron que Elena era inestable, la fiscalía reprodujo las grabaciones de la instalación psiquiátrica. El testimonio más dañino vino del propio Carlos. Entró en la sala del tribunal en silla de ruedas, todavía recuperándose del envenenamiento de su madre con oxicodona. Miró a Victoria con ojos que no tenían nada más que devastación. «Me dijo toda mi vida que la familia es lo primero», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Pero destruyó nuestra familia. Mató a mi madre biológica. Trató de matar a mi esposa y a mis hijos. Casi me mata a mí. Todo por control». Se volvió hacia Elena entonces, con lágrimas corriendo por su rostro. «Lo siento mucho. Te fallé a nuestros hijos. Elegí sus mentiras sobre tu verdad, y nunca me perdonaré». Elena no pudo responder. El hombre con el que se había casado se había ido, reemplazado por esta cáscara rota. Sintió lástima, pero no amor. Eso había muerto la noche en que la había tirado. El veredicto fue unánime, culpable de todos los cargos. Asesinato, intento de asesinato, conspiración, fraude. La lista continuaba. Victoria Castellanos fue sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional, su imperio farmacéutico disuelto, sus activos incautados. Mientras se la llevaban, Victoria miró a Elena una última vez. «¿Crees que has ganado? No eres nada. Siempre serás nada.
Elena se puso de pie, su mano sobre su vientre, sintiendo a sus hijos moverse. Soy su madre. Eso es todo. 6 semanas después, Elena dio a luz a 2 niños sanos, Daniel y Cristóbal Márquez. Había elegido darle su apellido, no Castellanos. Crecerían libres de ese legado envenenado. Alejandro estuvo allí para el nacimiento. El abuelo orgulloso que se había ganado su lugar a través de la acción, no de la sangre. Sostuvo a cada bebé con lágrimas corriendo por su rostro. Isabel habríate amado, le dijo a Elena, refiriéndose a la madre biológica de Carlos. Eres la nuera que ella habría elegido. Carlos no estaba allí. Había firmado todos los derechos parentales desde su cama de hospital, sabiendo que estaba demasiado dañado para ser padre. Había ingresado en terapia intensiva, tratando de reconstruirse desde cero. Elena no lo odiaba por eso. Algunas personas estaban demasiado rotas para arreglar, y sus hijos merecían algo mejor que roto. 2 años después, Elena estaba en el jardín de su casa adosada en Malasaña, el barrio bohemio de Madrid que había elegido como hogar, viendo a Daniel y Cristóbal perseguir mariposas. Tenían los ojos azules de Carlos, pero su determinación, su fuerza. Nunca conocerían la fría mansión de La Moraleja. Nunca sentirían el peso del legado Castellanos. ¡Mamá! ¡Atrapa! Daniel lanzó una pelota que fue aproximadamente medio metro. Buen tiro, mi amor. Rió, levantándolo. Alejandro visitaba todos los domingos, transformándose de titán corporativo a abuelo cariñoso en el momento en que cruzaba la puerta. Se había retirado después de la condena de Victoria, dedicando sus años restantes a ser el padre y abuelo que había fallado en ser antes. ¿Alguna noticia de Carlos?, preguntó durante una visita, observando a los niños jugar. Envía cartas, no las abro. La voz de Elena era práctica. Los niños decidirán por sí mismos cuando sean mayores si quieren conocerlo. Eso es justo. Justo habría sido que me creyera desde el principio. Alejandro asintió. Tengo noticias. Victoria murió ayer. Ataque al corazón en prisión. Elena no sintió nada. La mujer que había tratado de destruirla se había ido, pero no trajo satisfacción ni cierre. Victoria había sido un veneno que Elena ya había purgado de su sistema. ¿Carlos lo sabe? Se le ha informado. Se quedaron en un silencio cómodo, observando a los niños perseguir burbujas que Patricia estaba soplando. El jardín estaba lleno de mujeres y niños de la fundación que Elena había creado, la Fundación Isabel Castellanos para sobrevivientes de violencia doméstica, todos sobrevivientes construyendo nuevas vidas. ¿Sabes cuál es la parte más extraña?, dijo Elena de repente. Estoy agradecida. Alejandro la miró sorprendido. Si nada de esto hubiera pasado, todavía estaría en esa mansión, muriendo lentamente por dentro, criando a mis hijos para que fueran tan vacíos como Carlos. La crueldad de Victoria me liberó. Me mostró lo fuerte que realmente soy. Siempre fuiste fuerte. Solo necesitabas la oportunidad de demostrarlo. Cristóbal corrió, agarrando la pierna de Alejandro. ¡Abuelo! ¡Avión! Alejandro levantó al niño risueño, haciéndolo volar alrededor del jardín. Daniel inmediatamente exigió su turno. Elena los observó, su corazón lleno. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su nuevo novio, David, un pediatra que había conocido en el hospital durante el chequeo de los niños. Nada serio todavía, solo citas para tomar café y largas charlas sobre todo excepto su pasado. «Pizza esta noche», decía su mensaje. «Puedo traer esa orgánica que les gusta a los niños». «Suena perfecto», escribió de vuelta. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, Elena estaba en su jardín rodeada de la familia elegida, la risa de sus hijos llenando el aire. La mansión en La Moraleja se sentía como otra vida, una pesadilla de la que había despertado. Había perdido todo: su matrimonio, su seguridad, su inocencia sobre lo cruel que podía ser la gente.
pero había ganado algo infinitamente más valioso: ella misma. La puerta sonó. David estaba allí con cajas de pizza y una sonrisa tímida, y los niños gritaron de alegría porque lo adoraban casi tanto como Elena estaba empezando a hacerlo. ¿Mal momento?, preguntó. No, dijo Elena, sintiéndolo completamente. Momento perfecto. Mientras lo recibía, captó Bassett a Alejandro mirando con aprobación. Había investigado a David minuciosamente, por supuesto, pero no encontró nada más que un buen hombre que trabajaba 60 horas a la semana, salvando las vidas de los niños, y se ofrecía como voluntario en clínicas gratuitas los fines de semana. No se parece en nada a Carlos, le había dicho Alejandro. Lo sé, había respondido Elena. Ese es el punto. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido a casa y los niños estaban dormidos, Elena estaba en su habitación mirándolos soñar. Daniel tenía el pulgar en la boca. Cristóbal estaba extendido como una estrella de mar. Eran perfectos e inocentes y nunca conocerían el miedo que ella había conocido. Su teléfono sonó. Número desconocido. Casi no respondió, pero algo la hizo contestar. ¿Elena? La voz estaba rota, apenas reconocible. Carlos. Debería haber colgado. En cambio, caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. ¿Cómo conseguiste este número? Yo. He estado sobrio durante 6 meses. La terapia está ayudando. Sé que no quieres saber de mí, pero necesitaba decir, recuerdo ahora, las fotos reales de la clínica. Tú pidiéndole a Javier que fuera padrino. Estabas tan feliz ese día, tan hermosa. Y lo destruí todo porque era demasiado débil para enfrentarme a ella. Carlos, no estoy pidiendo perdón. No lo merezco. Solo quería que supieras que ahora sé la verdad. Todo. Lo que le hizo a mi madre biológica. Lo que te hizo a ti. Lo que le dejé hacer, y lo siento. Lo siento mucho. Elena cerró los ojos. Sé que lo sientes. ¿Podría tal vez ver una foto de ellos? Pensó en ello durante un largo momento. Luego le envió una foto. Los niños riendo en el jardín, cubiertos de pintura de dedos, pura alegría en sus rostros. Su respuesta fue inmediata. Son perfectos. Se parecen a ti cuando sonríes, gracias. Esa fue la última vez que hablaron. Carlos continuó su terapia, eventualmente convirtiéndose en consejero, trabajando con otros que habían sido controlados por padres narcisistas. Nunca trató de contactar a los niños, respetando los límites de Elena. Enviaba dinero cada mes, no manutención ordenada por la corte, sino donaciones a la Fundación Isabel Castellanos. Su forma de hacer las paces con todas las mujeres que Victoria había lastimado. Elena usó el dinero para expandir la fundación, abriendo refugios en 5 ciudades españolas. Cada uno tenía un jardín donde los niños podían jugar, donde las mujeres podían cultivar cosas, donde la vida podía comenzar de nuevo. Epílogo. 5 años después. Elena estaba en el mismo lugar donde Tomás la había acompañado hasta la puerta hace 5 años. La mansión Castellanos estaba siendo demolida, el acto final de Alejandro para borrar el legado de Victoria. En su lugar habría un parque, con un área de juegos y un jardín conmemorativo para las víctimas de violencia doméstica. Daniel y Cristóbal, ahora de 7 años, estaban a su lado, altos para su edad, confiados de maneras que ella nunca había sido a los 7. ¿Aquí es donde sucedió?, preguntó Daniel. ¿Dónde te echó? Aquí es donde realmente comenzó mi vida, corrigió Elena. Donde aprendí de lo que era capaz. ¿Tenías miedo?, preguntó Cristóbal. Aterrorizada. Pero a veces los momentos más aterradores conducen a los futuros más fuertes. Alejandro se unió a ellos, apoyándose pesadamente en un bastón ahora, pero todavía agudo. Todavía presente. ¿Listos?, preguntó. Elena asintió. Juntos, vieron la bola de demolición dar su primer golpe. Las paredes que la habían aprisionado se desmoronaron como papel.
Los niños vitorearon como si fueran fuegos artificiales. David llegó con chocolate caliente para todos, besando la mejilla de Elena, despeinando el cabello de los niños. Llevaba una simple alianza de oro ahora. Se habían casado tranquilamente hace 2 años, sin dinero castellanos involucrado, solo su familia elegida en el jardín de Elena. «Mamá, ¿podemos ir a la fundación después de esto?», preguntó Daniel. Prometí leerles a los niños pequeños. Por supuesto, cariño. Mientras se alejaban de la demolición, dejando el pasado en escombros detrás de ellos, Elena sintió la presencia de Isabel una última vez. Un susurro en el viento. «Lo hiciste. Lo salvaste. Nos salvaste a todos». El nombre Castellanos se desvanecería de la memoria, pero la Fundación Isabel Castellanos perduraría. La crueldad de Victoria había creado su propio opuesto. Un legado de fuerza, supervivencia y amor que ninguna cantidad de dinero o poder podría destruir. Esa noche, Elena estaba en su jardín una última vez, mirando las estrellas. Los niños estaban dormidos, David estaba adentro calificando trabajos. Alejandro estaba en la habitación de invitados donde se quedaba todos los domingos por la noche ahora. Su teléfono vibró con un mensaje de una mujer en Barcelona, cuyo esposo acababa de echarla. Estaba embarazada, asustada, sola. La mujer había visto la historia de Elena, había encontrado el número de la fundación. «¡Aguanta!», escribió Elena. «Vamos por ti, ya no estás sola». Hizo 3 llamadas, puso el rescate en marcha. Por la mañana, la mujer estaría a salvo. Comenzaría su propio viaje de víctima a sobreviviente a luchadora. Elena entró, revisó a sus hijos una vez más. Dormían pacíficamente, sin saber de la batalla que se había librado por su existencia, conociendo solo amor, solo seguridad, solo la fuerza que su madre había forjado de la catástrofe. La tormenta había pasado, la mansión había caído, pero aquí en Madrid, en una casa adosada llena de risas y vida, Elena Márquez había construido algo inquebrantable. Había ganado no a través de la venganza, sino a través de la resiliencia. No a través del odio, sino a través de la esperanza. No convirtiéndose en Victoria, sino convirtiéndose en todo lo que Victoria nunca podría ser. Verdadera, auténtica, poderosamente ella misma. Mientras se metía en la cama junto a David, sintiéndose segura y amada y completa, Elena sonrió. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas mujeres para ayudar, nuevas batallas para luchar. Pero esta noche estaba exactamente donde pertenecía, en casa. Y así, amigos, termina la historia de Elena Márquez, la profesora de Sevilla que sobrevive